La presidenta del Gobierno de México, la señora Claudia Sheinbaum, se vanagloria de unos datos de reducción de los delitos en México que esconden una realidad aterradora, que se han disparado las desapariciones. Sin embargo, la señora Sheinbaum parece como que no le da importancia y hasta que se ríe del gravísimo problema de las desapariciones. Porque muchos de estos casos no son de delincuencia organizada, ni menos de un acto del Estado mexicano. ¿Cuántos son realmente vinculados con delincuencia organizada y cuántos son ausencias voluntarias? Porque hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares. Calculamos más de 100,000 cadáveres que no hemos encontrado, que probablemente están en fosas clandestinas y que con el tiempo hemos ido encontrando. Hace poco encontramos unos cuerpos que tenían más de 20 años de estar enterrados. Escuchen esto que es lamentable, que todavía están encontrando cuerpos. Esto es lamentable porque mientras Bukele acepta que todavía las cifras que nos daban en el pasado de toda esta atrocidad que cometían los criminales, cuántas vidas quitaban, Bukele acepta que esas cifras todavía no son transparentes, que todavía debe haber mucha gente que no apareció, mientras que en México justamente nos cuentan que las cosas están bien, aunque aumentan la cifra de desaparecidos, aunque esas cifras las esconden. Ellos nos dicen que las cosas están mejorando, ahora se investiga menos y todo el mundo se desaparece y no son víctimas del crimen. Más de 125.000 desaparecidos en México. En los últimos días se han encontrado a algunos de ellos asesinados y desmembrados y además con sus miembros en bolsas. Estamos hablando de un problema, el de México, absolutamente brutal. La señora Sheinbaum presenta unos datos en los que habla de una reducción del 40% de los delitos. Es un país maravilloso, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Cuando en un país como México aproximadamente el 30% del territorio está tomado por los cárteles de la droga, entonces es muy fácil disfrazar las cifras de delitos. ¿Por qué? Porque los delitos no se reportan. A ver, si tú vives en una zona de México que está tomada por el narcotráfico, sinceramente no vas a la policía a denunciar los delitos de violaciones, asesinatos, robos, etcétera, porque sabes que estás completa y absolutamente en manos de los cárteles de la droga. Eso es algo muy, muy peligroso. Bukele por lo menos está ayudando a evidenciar estas estrategias que implementan estos gobiernos para intentar quedar un poco bien, pero la realidad es que no están siendo transparentes con respecto a estas cosas de los desaparecidos. Esto es importantísimo, que sobre todo en México, donde hay algunas mujeres, las madres buscadoras, que sin ayuda del Estado están saliendo a recorrer y buscar. Esto es impactante y doloroso para toda esa gente que está buscando a sus desaparecidos, pero que el gobierno trata de ocultar todas estas cifras. Importante eso por allí, señoras y señores, dejen su like. La tendencia de la señora Sheinbaum a maquillar los datos, sea de paro, sea de crecimiento, de pobreza, es ya absolutamente alarmante. Pero en el caso de las desapariciones, estamos hablando de datos duros, estamos hablando de más de 125.000 personas desaparecidas y estamos hablando de un mapa de terror en México en el que hay decenas de miles de personas que están siendo asesinadas o traficadas y que la señora Sheinbaum dice que son, que pueden ser desaparecidos voluntarios. Y lastimosamente, muy tarde uno se da cuenta que ha habido más muertos de los que las estadísticas dicen, y ya con estadísticas las más altas del mundo. Es decir, El Salvador era el país más peligroso del mundo de acuerdo a las estadísticas, pero era mucho más peligroso en la realidad. O sea, mucho más peligroso que el récord mundial. Ese es el nivel de problema que teníamos en El Salvador. Y así fue. Así como era la enfermedad, así tuvo que ser la medicina. Cuando la delincuencia se toma el país, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo,
y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Muy importante que ahora lo que vamos a escuchar es un discurso que se lo podemos dedicar prácticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, a todo lo que está pasando allá con Morena, que parecen ser defensores de su gobierno paralelo, que justamente son los narcos. Póngale ahí atención. Aquí nos dice Nane, totalmente va para Sheinbaum. Vayan dejando sus likes, señoras y señores, esto va a estar épico. Porque ahí sí es dictadura. Ahí nadie los elige. Ahí no hay forma de votarlos en pro o en contra. Ahí no hay elecciones. Ahí no hay entrega de cuentas. Ahí no hay auditorías. Ahí no hay asamblea legislativa. Ahí no hay nada. Ahí lo único que hay es la dictadura del narco. Y el que no quiere, bala. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador. La dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura, porque la dictadura la tenían los criminales. Y entonces el gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. México lindo y querido continúa dándonos noticias terribles. En esta ocasión se ha hecho viral la noticia de una pobre maestra jubilada que para ganar un poco más de dinero se dedicó a trabajar de taxista, pero se negó a pagar la extorsión de los criminales y por esta razón la secuestraron. Le quitaron la vida, pero antes la utilizaron para que enviara un mensaje a todos aquellos taxistas que se negaran a pagar, que terminarían como ella. Mi nombre es Irma Hernández Cruz. Manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Hay que atacar, hay países que todavía no están tan graves, todavía no están tan sometidos por los criminales, pero hay que atacar. Cuando empieza ese cáncer hay que enfrentarlo lo más rápido posible, porque si no terminan como El Salvador, siendo el país más peligroso del mundo. En México no han querido hacer nada de esto. En México quieren convivir con la dictadura de los criminales, de los narcos, y los protegen. Esto parece que lo estuviera dedicando a esta señora. Ahora las Sheinbaum dicen que no son terroristas. Sheinbaum rechaza llamar terroristas a cárteles del narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha generado una nueva polémica tras ratificar una crítica contra la administración del presidente Donald Trump por catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Nosotros no estamos de acuerdo. Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. El terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno. Entonces no está en el marco de nuestra legislación llamarle así. Nos dice Nane, justamente, esto parece que es un complot. Yo creo que es lo que más se deduce cuando se toca este tema. Dejen su like, señoras y señores, que esto está muy interesante. Y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo de la dictadura que tenía El Salvador, que era la dictadura del crimen. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman, otros no quieren usar una palabra, dicen que es muy fuerte, a mí me parece está muy suave, un Estado fallido. Ya cuando un Estado no puede combatir su delincuencia es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia, que no es el Estado, y ese es un Estado fallido. ¿A qué les suena, señoras y señores, ese país donde lamentablemente los criminales controlan el territorio, por allí envían mensajes cortando cabé, estas cosas que pasan, hacen atentados, pasa en estos países como Colombia, México, lamentable. Pero ellos se sienten con la superioridad moral de cuestionar a gobiernos como el de Bukele. Por suerte hay líderes coherentes que quieren hacer lo correcto, como en este caso Rodrigo Chávez, que está haciendo lo posible para replicar lo que ha sido efectivo en El Salvador y llevarlo a su país para proteger a su pueblo, lo que todos queremos en la región.